Atención mundo. El Papa León XIV desapareció misteriosamente durante 72 horas, y lo que ocurrió en ese lapso podría cambiar para siempre la historia de la Iglesia y del espectáculo. Secretos jamás revelados, escándalos de famosos, traiciones impensadas y la verdad oculta detrás de su silencioso regreso han comenzado a salir a la luz. ¿Qué tienen que ver artistas, productores y celebridades con el Vaticano? ¿Por qué hay rumores de celebridades ligados a su desaparición? Y lo más inquietante, ¿quién quiso callarlo? Prepárate para descubrir los detalles más oscuros, las historias y traiciones que sacuden al mundo religioso y artístico, y los secretos que podrían hundir a más de un poderoso. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y acompáñanos en esta investigación que te dejará sin aliento. Esto no es ficción, esto es el lado más peligroso del poder. Todo comenzó con un silencio incómodo. El Papa León XIV, figura central del Vaticano y uno de los líderes más carismáticos y controversiales de las últimas décadas, no apareció para el habitual saludo dominical. Las cámaras del mundo esperaban su presencia, los fieles reunidos en la plaza de San Pedro se mantenían atentos, pero el balcón quedó vacío. Al principio, el Vaticano atribuyó la ausencia a una indisposición menor. Pero el problema fue que nadie pudo confirmar dónde estaba el Papa. No había señales. No se emitió parte médico. No hubo video ni mensaje grabado. Desapareció. Literalmente. Y fue entonces cuando comenzaron a circular las historias y traiciones. Algunos hablaban de una enfermedad fulminante. Otros, de una operación secreta. Pero los más osados comenzaron a insinuar que su desaparición estaba relacionada con escándalos de famosos que el pontífice estaba a punto de denunciar. Una conexión peligrosa entre el Vaticano y las más altas esferas del espectáculo internacional comenzaba a vislumbrarse. Fuentes anónimas aseguraron que León XIV tenía en su poder documentos que vinculaban a reconocidas celebridades con prácticas oscuras, pactos de silencio, encubrimientos, y traiciones del medio artístico que involucraban abusos, manipulación y corrupción. Y no solo dentro del mundo del entretenimiento. También en la estructura de poder del propio Vaticano. En redes sociales se viralizó una teoría aún más escalofriante: el Papa había sido secuestrado por sectores conservadores de la Iglesia que querían evitar que revelara la verdad oculta detrás de ciertas figuras públicas. El nombre de un cantante latino, varias veces vinculado a temas espirituales, comenzó a aparecer en foros oscuros. También el de una actriz que desapareció repentinamente del ojo público tras ganar un premio internacional. ¿Qué tenían en común? Supuestamente, ambos habían sido protegidos por influencias eclesiásticas en momentos de crisis. Mientras tanto, en el mundo del espectáculo, los rumores de celebridades explotaban. Programas de chismes, portales de farándula y canales de YouTube se llenaron de especulaciones. Algunos afirmaban que el Papa había sido amenazado por productores de Hollywood. Otros decían que una organización secreta lo había hecho callar. Y los más paranoicos aseguraban que el pontífice estaba a punto de revelar una red global de explotación que unía a políticos, religiosos y artistas. La tensión escaló cuando se filtró un fragmento de una carta, supuestamente escrita por León XIV poco antes de desaparecer: mi deber es con la verdad. Y la verdad no teme a los escenarios ni a los altares. Pronto hablaré del precio de la fama y del pecado. La carta fue calificada como falsa por el Vaticano. Pero los analistas notaron que no hubo desmentido oficial sobre su contenido, solo sobre su origen. ¿Una estrategia para desviar la atención? Mientras el mundo buscaba respuestas, famosos en crisis comenzaron a borrar publicaciones antiguas, suspender entrevistas y refugiarse en el silencio. Algunos incluso abandonaron proyectos sin explicación alguna. Un conocido conductor de televisión canceló su gira internacional. Una cantante pop pospuso el lanzamiento de su disco. Las polémicas de la farándula se mezclaban con el misterio papal en un torbellino de incertidumbre y miedo. ¿Se trataba de un simple retiro espiritual? ¿O estábamos presenciando uno de los mayores encubrimientos del siglo? Lo único seguro era que el hombre más poderoso del mundo católico había desaparecido, y con él, la posibilidad de destapar verdades que podrían cambiar la historia del espectáculo y la Iglesia para siempre. El mundo no sabía si rezar o encender las cámaras. La desaparición del Papa León XIV no solo sacudió al mundo religioso. Dentro del Vaticano, el silencio era más espeso que nunca. Puertas cerradas, reuniones a escondidas, cardenales que evitaban hablar entre ellos. Algo muy grave estaba ocurriendo, y quienes sabían la verdad no se atrevían a pronunciarla. Fuera de los muros vaticanos, los medios se dividían entre la incredulidad y la alarma. Mientras algunos intentaban mantener la calma,
Otros daban paso a los rumores de celebridades y los más escabrosos secretos del espectáculo. El Papa, aseguraban, había estado reuniendo evidencia que involucraba a varios famosos en actividades ocultas, protegidas por jerarcas eclesiásticos durante décadas. Un sacerdote exiliado en Sudamérica filtró que León XIV tenía una lista de nombres. Artistas, cantantes, modelos, productores. Todos ellos relacionados con situaciones que jamás se habían hecho públicas, escándalos de famosos encubiertos con el poder de la sotana. Muchos de esos casos estaban ligados a traiciones del medio artístico, donde compañeros de trabajo entregaban a otros para salvar sus carreras o proteger contratos millonarios. La filtración encendió las redes. Algunos portales de farándula comenzaron a conectar las piezas, actores que desaparecieron sin explicación, presentadores que abandonaron la industria repentinamente, celebridades que hablaban de sentirse vigiladas o silenciadas. Todo encajaba. O, al menos, así lo creían quienes buscaban la verdad oculta entre tanta mentira. Mientras tanto, el Vaticano intentaba controlar el caos. Comunicados vagos, discursos huecos. El portavoz oficial insistía en que el Papa se encontraba en retiro voluntario, pero la prensa internacional notaba contradicciones en cada declaración. Se hablaba de fracturas internas. De una lucha de poder feroz entre los sectores progresistas y los ultraconservadores. Un cardenal retirado se atrevió a romper el pacto de silencio. En una entrevista anónima, reveló que León XIV había propuesto un proyecto revolucionario, exponer públicamente cómo la Iglesia había encubierto, durante años, los excesos de famosos en crisis a cambio de donaciones, favores y protección mediática. Según él, el Papa quería limpiar la institución, pero eso significaba enfrentarse a los verdaderos amos del poder. Las consecuencias no tardaron en llegar. Cuentas religiosas comenzaron a ser cerradas en redes sociales. Periodistas que habían publicado investigaciones sobre la desaparición del Papa recibieron amenazas. Una reportera italiana fue despedida sin explicaciones después de insinuar, en vivo, que el Papa estaba detenido por sus propios hombres. En paralelo, las polémicas de la farándula se intensificaban. Cantantes famosos comenzaron a emitir comunicados ambiguos, asegurando estar tranquilos y alejados de la polémica, aunque nadie los había mencionado aún. Fue precisamente ese nerviosismo colectivo lo que alimentó aún más la teoría, el Papa sabía algo muy importante. Y por eso lo habían hecho desaparecer. En medio del desconcierto, surgió un segundo dato perturbador. Se filtró que, días antes de esfumarse, León XIV se reunió en privado con una exestrella de telenovelas latinoamericana. Ella, tiempo atrás, había denunciado un intento de manipulación por parte de un grupo de productores ligados a una red espiritual secreta. ¿Era esta actriz una confidente del pontífice? ¿O era, quizás, el punto de partida de su investigación? Sea como fuere, todos sabían algo, el Papa había desafiado al poder, y eso tenía consecuencias. Historias y traiciones comenzaron a emerger desde todos los rincones del Vaticano y del espectáculo. La línea entre religión y farándula era más delgada de lo que cualquiera imaginaba. Y en el corazón del escándalo, un Papa desaparecido, rodeado de misterio, cuya única falta fue atreverse a buscar la verdad oculta, aunque eso significara enfrentarse a los monstruos más temidos del entretenimiento y la fe. Con el paso de los días, el misterio se volvió insoportable. La desaparición del Papa León XIV ya no era solo una noticia mundial, sino un fenómeno cultural, espiritual y mediático. Todos hablaban de ello. Desde los altares hasta los sets de televisión. Desde los fieles más devotos hasta los portales más ácidos de entretenimiento. ¿Dónde estaba el Papa? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Y qué tenían que ver en esto los escándalos de famosos? La bomba explotó cuando un expresentador de farándula, en su canal de YouTube, aseguró tener información directa de un miembro del cuerpo diplomático del Vaticano: no está muerto. No está enfermo. Está encerrado. Y no por sus enemigos, sino por quienes más cerca tenía. Esa declaración generó una nueva ola de teorías. Algunas absurdas, otras escalofriantemente plausibles. Pero todas apuntaban a lo mismo: el Papa sabía demasiado, y había tocado una fibra sensible. Entre los rumores más oscuros, comenzaron a surgir nombres de celebridades de talla internacional que, en apariencia, no tenían ningún vínculo con la Iglesia, pero que estaban involucradas en eventos privados, reuniones espirituales y rituales de alto perfil en mansiones europeas, donde las cámaras estaban prohibidas y los contratos de silencio eran obligatorios. Todo esto coincidía con rumores de celebridades que, durante años, hablaban en voz baja sobre reuniones entre artistas y figuras religiosas. Un productor fallecido dejó una nota que ahora cobraba sentido:
algunos de ellos no oran, negocian. Aquella frase fue interpretada por muchos como un código. ¿Negociaban qué? ¿Silencio? ¿Protección? ¿Impunidad? La periodista española Sandra Varela, especializada en secretos del espectáculo, publicó un artículo donde afirmaba que León XIV poseía un archivo con más de 300 documentos clasificados sobre personajes de la farándula que habían sido protegidos por la Iglesia. Actores, influencers, modelos y hasta deportistas. Algunos habían recibido orientación espiritual. Otros, dinero. Pero lo más delicado, muchos habrían sido encubiertos luego de protagonizar escándalos legales y mediáticos. El artículo fue retirado a las pocas horas por presiones desde arriba. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Copias circulaban por todos los grupos de WhatsApp y Telegram del mundo del espectáculo. Y allí estaban los nombres. Algunos borrosos, otros ilegibles, pero entre ellos brillaban figuras icónicas. Aquello dejó claro que el Papa no había desaparecido por casualidad. Había sido silenciado. En ese contexto, las traiciones del medio artístico salieron a flote. Antiguos amigos se acusaban entre sí, entrevistas viejas eran reinterpretadas y más de un actor o cantante fue señalado por su cercanía con figuras religiosas de alto rango. Varios ex asistentes de celebridades comenzaron a romper el silencio. Uno de ellos, anónimo, declaró: "Mi jefa me hizo firmar un acuerdo para no mencionar al cardenal que venía a la casa los miércoles. Yo pensaba que era un consejero, ahora no estoy tan seguro". Este tipo de revelaciones arrastró a muchos al abismo. Productoras cancelaron contratos, publicistas emitieron comunicados confusos, y algunos artistas huyeron al extranjero. El miedo era real. Y es que el Papa León XIV, desaparecido, parecía estar presente en cada susurro, en cada gesto, en cada paso en falso. Los fieles seguían rezando. Pero los más informados sabían que no era solo una crisis espiritual. Era una guerra de poder entre el bien y el mal. Entre el show y la sotana. Entre quienes querían seguir ocultando la verdad, y quienes estaban dispuestos a revelarla. Famosos en crisis, instituciones temblando, periodistas perseguidos y un papa que se había atrevido a mirar dentro del abismo. Historias y traiciones tejían una red siniestra que unía la fe con la farándula. Y lo peor de todo, es que lo más grave aún estaba por conocerse. Mientras el mundo esperaba un comunicado oficial, dentro del Vaticano se libraba una batalla silenciosa. Una guerra de miradas, susurros y traiciones. Las cámaras de seguridad internas habían sido desconectadas por mantenimiento técnico. El personal de confianza del Papa León XIV fue sustituido por rostros nuevos, fríos, impenetrables. El aire se volvió denso, como si el propio Vaticano respirara miedo. Y entre esas sombras, la verdad oculta seguía creciendo. Varios cardenales, preocupados por el escándalo mundial, solicitaron una reunión extraordinaria. Pero fueron ignorados. Uno de ellos, en un arranque de valor, filtró a la prensa que los últimos días del famoso pontífice habían sido extraños: reuniones nocturnas, mensajes cifrados y una caja fuerte que desapareció misteriosamente de sus aposentos la misma noche en que fue visto por última vez. Esa caja, según fuentes cercanas, contenía documentos comprometedores. Evidencia de escándalos de famosos, declaraciones firmadas por asistentes, correos electrónicos entre celebridades y jerarcas religiosos, y hasta grabaciones de voz que, de salir a la luz, harían colapsar a instituciones enteras del mundo del espectáculo y del clero. Era una bomba de tiempo. Y alguien se encargó de ocultarla. La tensión en los medios era insoportable. Los rumores de celebridades comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que el Papa había huido por voluntad propia, refugiándose en un monasterio oculto en los Alpes. Otros afirmaban que estaba siendo retenido en una habitación secreta dentro del Vaticano, sin acceso a medios ni comunicación con el exterior. Pero la teoría más escalofriante era también la más repetida: lo habían silenciado para siempre. En programas de entretenimiento, periodistas comenzaron a conectar los puntos. En el pasado, varios famosos en crisis habían recurrido a la Iglesia en busca de redención. Pero también, según las teorías, para enterrar escándalos. Productoras enteras fueron señaladas como cómplices de una red que incluía favores, amenazas, chantajes y silencio. Un silencio que el Papa quiso romper. Y que le costó su libertad. Una actriz retirada rompió el silencio en un video viral. Con lágrimas en los ojos, confesó que años atrás fue invitada a una reunión espiritual donde estaban presentes políticos, artistas y 2 altos representantes eclesiásticos. Lo que presenció esa noche, según ella, la hizo abandonar su carrera.
El video fue censurado, pero ya era tarde, la verdad oculta comenzaba a salir a la luz. Dentro del Vaticano, el caos era total. Algunos religiosos comenzaron a recibir amenazas anónimas. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Un monseñor italiano fue hallado en su casa con signos de envenenamiento. Las autoridades, sin embargo, declararon que se trató de una crisis nerviosa. Nadie lo creyó. Ya nada parecía coincidencia. Las traiciones del medio artístico también se hicieron sentir. Actores que alguna vez fueron grandes aliados del Papa comenzaron a deslindarse de él públicamente. Alegaban no conocerlo bien o no estar al tanto de su agenda espiritual. Pero las fotografías decían otra cosa. Varios fueron vistos en cenas privadas junto a León XIV, en eventos cerrados, en giras solidarias que ahora parecían encubrir algo más. Los secretos del espectáculo estaban ligados, directa o indirectamente, a esta red de poder que parecía tocar todos los niveles. Desde directores de cine hasta representantes de agencias de talentos, muchos sabían y callaban. Pero una frase comenzó a repetirse en foros y redes: el Papa desapareció porque habló demasiado. Y ahora, el miedo habla por él. Las polémicas de la farándula se volvieron más densas. En lugar de desviar la atención, parecían alimentar una única verdad: León XIV había desenterrado algo monstruoso. Algo que muchos sabían, pero nadie se atrevía a mencionar. Y mientras todo esto sucedía, el mundo entero se hacía una sola pregunta: ¿dónde está el Papa? La Iglesia callaba. Los famosos temblaban. Y la verdad oculta estaba a punto de explotar ante los ojos del planeta entero. El mundo del espectáculo entró en un estado de pánico controlado. Lo que en un principio parecía una crisis religiosa se transformó en un terremoto que sacudía los cimientos del medio artístico internacional. La desaparición del Papa León XIV ya no era solo una tragedia espiritual, se había convertido en una amenaza directa para famosos en crisis, productores, directores y empresarios con algo que ocultar. Las redacciones de los tabloides más importantes comenzaron a recibir mensajes cifrados, documentos filtrados, audios sin remitente. Todo apuntaba a una verdad aterradora: la verdad oculta detrás del silencio vaticano era una red de protección mutua entre ciertas figuras del entretenimiento y jerarcas eclesiásticos que operaban desde las sombras. Una red basada en favores, secretos y traiciones del medio artístico. Algunos periodistas valientes decidieron avanzar, sabiendo que ponían en riesgo sus carreras y tal vez sus vidas. Uno de ellos publicó una lista parcial de nombres relacionados con el misterioso archivo desaparecido del Papa. El impacto fue devastador: cantantes, actores, influencers y hasta reinas de belleza aparecían ligados a transacciones, encuentros secretos y misas privadas no registradas. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron. Algunos famosos cerraron sus cuentas. Otros salieron a dar explicaciones contradictorias, negándolo todo o atacando a la prensa. Pero cada desmentido parecía confirmar más la existencia de un pacto de silencio. Lo que antes eran simples rumores de celebridades, ahora se sentían como gritos ahogados de un sistema que se derrumbaba. Mientras tanto, en la plaza de San Pedro, miles de fieles continuaban encendiendo velas, exigiendo respuestas. Pero puertas adentro, el Vaticano se transformó en una fortaleza. Los accesos restringidos aumentaron, se suspendieron las visitas y hasta se prohibió el uso de celulares entre el personal. Nadie entraba. Nadie salía. Y de León XIV, ni una palabra. En los pasillos del poder, la tensión era insoportable. Un obispo reveló, bajo anonimato, que existía una orden de no mencionar el nombre del Papa desaparecido durante las homilías ni en las reuniones internas. Su nombre está vetado. Nos piden mirar hacia adelante. Pero, ¿cómo hacerlo, si aún no sabemos la verdad?, declaró. Una exmodelo, retirada del espectáculo desde hacía años, lanzó un comunicado estremecedor: yo vi lo que nadie debía ver. Fui parte de eventos que hoy no puedo ni nombrar. Y sé que él, el Papa, también lo sabía. Por eso lo hicieron desaparecer. Su testimonio fue rápidamente retirado de Internet, pero muchos lo capturaron antes. En él, mencionaba nombres y describía escenas que parecían salidas de una película de terror. Lo que antes eran secretos del espectáculo, ahora eran confesiones a gritos. Las polémicas de la farándula se multiplicaron. Cada escándalo parecía vinculado de alguna manera al Vaticano. Una actriz mexicana fue confrontada en vivo por su supuesta relación con un cardenal. Un actor europeo canceló su gira sin explicaciones. Un famoso cantante fue visto saliendo del Vaticano por una puerta trasera, pese a que aseguraba no haber estado en Roma. Todo se convirtió en una partida de ajedrez,
cada movimiento público estaba calculado para proteger algo mayor. Y el silencio del Vaticano se interpretaba como un grito contenido. Los pocos que osaban hablar lo hacían en clave, entre líneas, como si temieran ser escuchados por algo más que oídos humanos. En medio de este torbellino, el pueblo se dividió. Algunos creían que León XIV estaba muerto. Otros sostenían que seguía vivo, pero encarcelado. Y los más osados aseguraban que él mismo había fingido su desaparición, para desenmascarar las historias y traiciones más oscuras de la Iglesia y la élite artística mundial. Si cual fuera la verdad, una cosa era segura, el espectáculo y la fe se habían contaminado mutuamente. Y mientras tanto, el mundo seguía esperando. Porque cada minuto que pasaba sin noticias del Papa era un paso más hacia el abismo. El silencio llegó a su fin. Tras días de incertidumbre, versiones encontradas y un torbellino de rumores de celebridades, una noticia inesperada sacudió al planeta: el Papa León XIV había regresado. En un video corto, publicado desde una cuenta oficial del Vaticano, se lo veía caminando lentamente hacia el altar de una capilla privada, visiblemente agotado, pero vivo. No decía una palabra. No saludaba. Solo miraba a la cámara con una mezcla de dolor, rabia y advertencia. El video se volvió viral en segundos. Las redes sociales colapsaron. Las cadenas de noticias interrumpieron sus transmisiones. Pero con el regreso del pontífice no llegó la paz. Al contrario, la verdad oculta empezó a filtrarse a un ritmo imparable. Periodistas que habían sido silenciados por amenazas comenzaron a revelar lo que sabían. Aquella caja fuerte desaparecida durante su desaparición apareció misteriosamente en una redacción de Milán. Dentro, había documentos con el sello papal, grabaciones secretas, confesiones escritas a mano y fotografías que mostraban a famosos en crisis participando en eventos privados bajo el amparo de la Iglesia. Los nombres salieron a la luz uno tras otro. Productores de cine, magnates de la música, exmodelos y hasta un reconocido conductor de televisión fueron identificados. Algunos intentaron negar su implicación. Otros simplemente desaparecieron del ojo público. Pero el daño ya estaba hecho. Los secretos del espectáculo, largamente protegidos por pactos de silencio, favores e intereses cruzados, quedaron expuestos. Historias que por años se mantuvieron enterradas comenzaron a brotar como agua podrida. Actrices hablaron de abusos encubiertos por figuras religiosas. Cantantes revelaron contratos firmados en oficinas del Vaticano a cambio de limpiar su imagen pública. Lo que parecía fantasía conspirativa, ahora era parte del expediente de una verdad incómoda. Pero lo más impactante fue el propio testimonio de León XIV, quien, en un discurso televisado días después, finalmente rompió el silencio. Intentaron callarme porque me atreví a mirar donde nadie quería. Porque busqué justicia donde solo había apariencia. Porque hablé con quienes fueron desechados por un sistema que mezcla fama, poder y corrupción. No fui secuestrado. Fui aislado por los míos. Por los que, en nombre de Dios, protegen al espectáculo antes que a la fe. Y aún hoy, hay quienes desean mi silencio. La Iglesia intentó contener el impacto, pero era inútil. Las polémicas de la farándula ahora estaban ligadas directamente a la Santa Sede. Los fieles exigían explicaciones. Algunos líderes religiosos renunciaron. Otros fueron destituidos en silencio. Pero las heridas ya estaban abiertas. Los escándalos de famosos también se intensificaron. Uno a uno, artistas comenzaron a hablar. Una actriz argentina reveló haber asistido a una ceremonia privada junto a cardenales y empresarios del cine. Un influencer mostró pruebas de pagos realizados por una fundación vaticana para encubrir delitos cometidos por un cantante hoy retirado. Nadie quedó fuera del escrutinio. Y lo más doloroso, las traiciones del medio artístico no tardaron en aparecer. Amigos del Papa lo abandonaron. Colaboradores lo acusaron de querer destruir la tradición. Exaliados mediáticos comenzaron campañas para desacreditarlo. Pero León XIV, firme, respondió con una sola frase que quedó marcada para siempre. No vine a proteger el espectáculo. Vine a proteger la verdad. Con ese mensaje, el Papa León XIV pasó a la historia no solo como el líder espiritual que desapareció, sino como el hombre que enfrentó al monstruo más poderoso del siglo XXI, el pacto silencioso entre fe, fama y corrupción. Y mientras la Iglesia aún intenta reconstruirse y el mundo artístico lidia con su propia decadencia, el público se queda con una sola certeza: detrás de cada escándalo, de cada alfombra roja, de cada bendición pública, hay una historia por contar. Una historia de silencios, mentiras y verdades que ya no pueden ocultarse.